Pues buenos días. Hemos convocado esta rueda de prensa para anunciarles y exponerles la PNL de apoyo técnico a las comarcas que llevamos hoy a la Comisión de Fomento. Se trata de una iniciativa encaminada a potenciar los medios con los que cuentan nuestras comarcas para que puedan mejorar y ampliar el importante papel que desarrollan en el apoyo a los ayuntamientos y para el desarrollo del territorio. Por poner unos antecedentes de dónde está la gravedad del problema, queremos hacer resaltar que desde 2009 la financiación de las comarcas ha caído un 25%. Es decir, en un ejemplo concreto, por ejemplo, en la comarca del Matarraña recibe ahora 400.000 euros menos que recibía en 2009. Mientras, en ese lapsus de tiempo, desde 2009, el IPC, simplemente el IPC, ha subido más de un 28%. Y, a su vez, la retribución de los empleados públicos, sobre todo si nos guiamos por los índices del Estado, ha subido en los 2 últimos años, por ejemplo, más de un 10%. Conclusión, obviamente, las comarcas están cada vez peor financiadas. Sabéis que las comarcas, básicamente, aparte de unas pequeñas tasas que ellos cobran, pero que son prácticamente insignificantes, se financian por transferencias directas del Gobierno de Aragón. De hecho, en la mayoría de ellas, actualmente, el capítulo 1, que es el de los salarios y el de los sueldos, supera el 60% del presupuesto. Con lo cual, una institución que básicamente es prestadora de servicios casi única y exclusivamente, deja de ser un instrumento útil para los ciudadanos y los ayuntamientos por esta falta de financiación. Y a veces nos preguntamos si no es eso lo que se quiere cuando se está ahogando a las comarcas de una financiación necesaria e imprescindible para prestar los servicios que ellos asumen. Sabéis, actualmente las comarcas ya prestan servicios de atención social, de gestión de residuos, de cultura, o sea, aspectos todos ellos muy determinantes en la vida cotidiana de los municipios. Pero ¿qué haríamos si tuviésemos, o sea, qué proponemos? Obviamente proponemos que se recupere esa financiación que tenían, al menos que se recupere esa financiación que tenían anteriormente, que eso supondría recuperar, actualizar el IPC, recuperar esos desfases, tener en cuenta la subida de los salarios públicos, supondría, en el ejemplo que hemos dicho antes, el Matarraña que había perdido 400.000 euros, supondría, la recuperación de esa financiación supondría que a día de hoy debería recibir 900.000 euros, que obviamente no recibe. Si esa financiación estuviese mejorada y recuperada a 2009, por ejemplo, se podrían prestar servicios como los que nosotros proponemos que necesitan las comarcas. Necesitan las comarcas sobre todo para asistir a los ayuntamientos, a los pequeños ayuntamientos, que son la mayoría de los nuestros, ¿no? Nosotros proponemos que, obviamente, con financiación suficiente, las comarcas presten un nuevo servicio de asistencia administrativa, porque muchos ayuntamientos, prácticamente todos, excepto los que de tamaño medio o grande, no pueden presentarse muchas veces a subvenciones, pierden subvenciones por falta de gestión administrativa. Les hace falta una gestión presupuestaria y contable, les hace falta una gestión de subvenciones, la solicitud, la justificación, les hace falta también un apoyo a la gestión de contratos públicos y licitaciones. Eso obviamente no lo puede hacer cada pequeño municipio, pero lo podría hacer muy bien un órgano de asistencia administrativa que tuviese la comarca y que prestase esa ayuda cada vez que hay subvenciones o que hay algo de lo que hemos mencionado y que necesitan el apoyo administrativo. Sería, por poner un ejemplo, como un plan de empleo comarcal, pero orientado al apoyo real a los ayuntamientos en las gestiones administrativas. También proponemos que, por ejemplo, se cree el servicio, que algunos ya lo tienen, un servicio de asistencia en materia urbanística. Algunos lo tienen, pero no financiado, con lo cual que debería financiarse. Es clave para nuestros ayuntamientos el poder gestionar urbanísticamente, el poder gestionar las licencias, el poder gestionar las ruinas, multitud de expedientes que surgen en el día a día. También sería factible, y también proponemos, una brigada de mantenimiento de los espacios públicos municipales, que muchas veces los pequeños ayuntamientos no disponen de ella y que no se llegan a cubrir con solvencia. También sería factible y necesarios unos servicios de informática. Estamos viendo que es imprescindible la digitalización de la administración, también en el medio rural, y eso requiere un apoyo continuado tanto de alfabetización digital como de estar al tanto de los equipos y de los instrumentos informáticos de los ayuntamientos. También proponemos un posible servicio de gestión del agua potable que se hiciese de manera comarcal para ahorrar costes a los propios ayuntamientos.
Es decir, hay muchos servicios que necesitan los pequeños ayuntamientos, que el órgano adecuado para prestárselo es la comarca, que la comarca no puede hacerlo por la carencia de financiación y que la financiación está siendo cada vez más insuficiente, y por eso proponemos en esta PNL que se establezcan convenios con el Gobierno de Aragón para que de manera directa y financiado por parte del Gobierno autonómico al 100% llegue financiación suficiente a las comarcas para prestar los servicios que están prestando ahora y, sobre todo, para poder asumir nuevas funciones como estas que estamos mencionando. Para nosotros las comarcas son esenciales en la vertebración de Aragón, pueden serlo aún más si les damos financiación y los recursos necesarios. Se podría llegar muy lejos, se podría apoyar a esos ayuntamientos que más lo necesitan y sería una herramienta de lucha contra la despoblación decisiva. Por eso esperamos que esta PNL pueda ser apoyada por el resto de los grupos, porque en última instancia no estamos pidiendo sino que las comarcas puedan dotarse de unos servicios de asistencia administrativa eficaces y suficientes, y que todo ello vaya acompañado, obviamente, con la recuperación de la financiación que en su momento tuvieran y la mejora de la misma para asumir estas nuevas funciones. Muchas gracias. Encantado. Hasta luego.